Bueno, pues vamos a ver el capítulo 13, sistemas de combustible. En la introducción, pues lo que nos viene a contar es que nos distingue entre el sistema de almacenamiento y distribución del combustible, que es el llamado sistema primario, que se corresponde con el ATA 28, y el sistema de combustible propio del motor, el ATA 73, que es lo que realmente vamos a ver en este capítulo. Bueno, no sé, para entrar pues bien con una definición, pues la función principal de este sistema, del sistema de combustible, es proporcionar combustible a la cámara de combustión en la cantidad adecuada y en las condiciones necesarias para que se produzca esa combustión. Bueno, pues eso es toda la función del sistema de combustible, efectivamente. Para distinguir bien entre el ATA 28 y el ATA 73, pues veamos eso, que sepamos que este sistema, el nuestro, el ATA 73, comienza en la válvula de corte que hay en la entrada del motor, y esa válvula, que la iremos viendo a lo largo del tema, pues serviría para independizar un motor del resto del sistema en caso de incendio, por ejemplo. Vale. Bien, empezamos con el punto 13.1, que va a hablar de los regímenes de funcionamiento del motor. Podemos poner la figura 13.1 así para ambientar esto, ¿vale? Que es el mando de gases. Entonces, eso, pues el régimen, los diferentes regímenes, pues se seleccionan a través del mando de gases. Y pues nos pone ahí en el libro unos cuantos. Nos dice, por ejemplo, pues eso, el despegue, el take-off thrust, el TO, pues es el régimen máximo para el despegue. Tiene una duración limitada, como os podéis imaginar, pues despegue, ya sabéis, es un momento crítico, ahí se le exige al máximo al motor y tiene eso, una duración limitada, como digo. Es verdad que esa limitación de tiempo en la cual puedes estar con este empuje, pues se puede ampliar si falla algún motor, ¿vale? Pero bueno, en condiciones, digamos, normales, pues tiene un límite de tiempo y ya está. Entonces, este empuje se certifica para unas condiciones exteriores de temperatura y presión determinadas. Es decir, que estamos diciendo, para esta presión, para esta temperatura, este es el empuje máximo que puede suministrar el motor, ¿vale? Bueno, otro de los regímenes es el Go Round Thrust, el GA o el TOGA, ya sabéis las siglas, y bueno, es el empuje disponible para un aterrizaje abortado. Es decir, pues se va a tomar tierra, ves que no puede y entonces tiene que volver sin haber tomado tierra o incluso habiendo hecho un pequeño toque, pero sin haber parado, evidentemente, tienen que volver otra vez a retomar el vuelo. Y entonces tienen las mismas condiciones que el despegue. Es máxima potencia. Imaginaos además un aterrizaje abortado, pues es una situación, pues digamos, peliaguda, ¿vale? Luego tenemos otro régimen que es el máximo continuo, pues eso, Maximus Continuous Thrust en inglés, Thrust, el MCT, que es el empuje máximo que se puede utilizar sin limitación de tiempo. Pues esto. Puedes tener el motor con este empuje, pues eso lo que dice eso es lo que dicen las definiciones, sin límite de tiempo. Luego tenemos el máximo de subida, Maximus Climb Thrust, el CLT, que es el empuje máximo continuo para la subida y alcanzar el régimen de crucero. Bueno, pues porque añadimos aquí lo de alcanzar el régimen de crucero, porque si no es simplemente repetir lo que su nombre indica, ¿vale? Pues bueno, es máximo de subida y, como digo, alcanzar el régimen de crucero. Entonces, ¿qué nos queda? El máximo de crucero, el Maximus Cruise Thrust, el CRT, que es lo que indica su nombre, es inferior al máximo continuo, pero es un empuje que puedes estar durante, pues eso, sin límite de tiempo, es menor que el anterior y con eso se consigue que se alargue la vida del motor. O sea que existe un máximo, por decirlo así, que puedes usar sin problemas, pero es verdad que existe otro máximo, el llamado máximo de crucero, que alarga la vida del motor, ¿vale? Bueno, está el ralentí, por fin quiero decir por último. Es el régimen mínimo de funcionamiento estable del motor, y pues bueno, nos comenta que eso en un turbofan de dos ejes supone aproximadamente un 50 o un 60% de N2 y un 20-25% de las revoluciones de N1. Entonces, este régimen puede variar también en función de la presión y de la temperatura, y también indicarnos que existe un régimen de ralentí para vuelo que en realidad es un poco superior al de tierra.
Entonces, claro, las condiciones, o no las condiciones, sí, el objetivo de estos ralentíes son diferentes. En tierra lo único que pretendes es que el motor no se pare, que tenga un funcionamiento estable, que cree un empuje mínimo para no tener que estar ahí sobrecargando los frenos y si estás moviéndote por tierra. Sin embargo, si estás en vuelo, lo que estás haciendo es en una aproximación, pues mantienes el motor arrancado, por supuesto, con el mínimo consumo posible, tratando de empujar nada porque estás digamos, en fase de aterrizaje, en deceleración, pero lo tienes un poco más elevado por si necesitas volver a acelerar el motor rápidamente, pues que ya esté un poco más alto de revoluciones y que le cueste menos tiempo volver a dar todo su empuje. Por eso hay, digamos, esos dos regímenes de ralentí entre tierra y aire. Bueno, vamos a pasar al punto 13.1.1, régimen plano de empuje del motor, ¿vale? Flat Rated Thrust. Y aquí pues hay bastantes siglas. Entonces empieza la primera, la OAT, que es Outside Air Temperature, pues eso, temperatura exterior del aire. La EGT, pues la temperatura de los gases de escape. Y no una combinación, no quiero decir eso, sino que o sea, la relación entre ellas, a mayor temperatura exterior, mayor temperatura al final de los gases de escape. La temperatura de gases de escape es un factor condicionante, ¿eh? También, bueno, muy condicionante quería decir. La temperatura exterior también, a mayor temperatura, menor densidad, a mayor temperatura exterior vamos a tener menor densidad y por lo tanto también menor empuje. Bueno, pues eso, son la verdad cosas sencillas, pero hay que irlas teniendo ahí, digamos, en la cabeza. Vamos a ver la figura 13.2, para ilustrar lo que nos comentan ahora, ¿no? Pues veréis, el motor está diseñado para suministrar el 100% de empuje a una determinada temperatura exterior, del aire exterior, ¿vale? A una OAT determinada. Esa temperatura exterior se denomina Flat Rated Temperature, o sea, que es la FRT, o también Corner Point. Entonces aquí tenemos eso de la FRT. Es esa temperatura a la cual el motor está diseñado para dar el 100% de empuje. Pero claro, no siempre estamos a esa temperatura. Entonces, si la temperatura exterior está por encima de la FRT, es decir, esto de aquí, esta es la temperatura exterior y esta es la FRT, bueno, pues si estamos en esta zona, pues lo que ocurre es que el motor no va a poder dar todo su empuje, como veis aquí. ¿Por qué no va a poder dar todo su empuje? Bueno, pues no va a poder dar todo su empuje porque a mayor temperatura exterior, mayor temperatura de gases de escape. Dice, no, pero aquí la temperatura de gases de escape se mantiene constante. Correcto. Se mantiene constante porque, como os decía antes, este es un factor limitante. De manera que el motor detecta una temperatura máxima de gases de escape y lo que va a hacer es reducir el empuje, reducir la cantidad de combustible inyectado para que no siga subiendo la temperatura de gases de escape. Por eso aquí está bajando el número de revoluciones y por eso aquí está bajando el empuje, ¿vale? Porque al encontrarnos el factor limitante de la temperatura de los gases de escape, pues hay que, digamos eso, limitar también el empuje y las revoluciones a las que está funcionando el motor, ¿vale? Muy bien. Actuación del motor, pasamos del tirón a aquí, actuación del motor con un empuje reducido. Y vemos, por ejemplo, nos vemos la figura 13.3. Entonces, lo que tenemos que saber es que los aviones dan más empuje del necesario en la mayoría de las circunstancias. Entonces, los motores están sobredimensionados y pues sí, podrían subir más rápido con un ángulo de inclinación mayor, como veis, y pues eso, consumiendo muchísimo más y contaminando mucho más. El coste del despegue del avión es grande y entonces, pues claro, las compañías aéreas tratan de rebajar ese consumo, tanto por contaminación, pero sobre todo para disminuir los costes, ¿vale? Entonces, pues eso, siempre que se puede se despega con un empuje menor al máximo nominal, ¿vale? Que sería ese empuje reducido. Aquí nos están comentando que hay dos métodos para que funcione el motor con ese empuje reducido. Esos dos métodos serían el despegue flexible o el despegue rebajado, que es lo que tenemos por aquí. El despegue flexible y el despegue rebajado. Vale, vamos a parar.
¿Qué es el despegue flexible? A ver que lo pongamos ahí bien. Pues el despegue flexible, que es la figura 13.4a, consiste en seleccionar una temperatura exterior, una OAT, superior a la real. ¿Qué pasa? Pues que el motor, claro, baja su rendimiento. Dice, hay X temperatura, pues bajo el rendimiento. Pero, insisto, es una temperatura superior a la real. Por lo tanto, el motor podría estar dando más empuje. Pero le decimos, oye, hace más calor y entonces, claro, la temperatura de los gases de escape subiría, la densidad del aire es menor, bueno, pues entonces el motor calcula para dar un empuje determinado, que no es el 100% del que podría dar. ¿Qué se consigue con eso? Tener menos potencia en el empuje, perdón, en el despegue y consumir menos, ¿vale? Aquí en esta gráfica lo que nos quieren decir es que aquí emplean corner point, no FRT. Aquí nos dicen que esta es la temperatura real y esta es la temperatura flexible. Esta línea es la del empuje máximo nominal y vemos que a partir del corner point el empuje va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura exterior del aire, ¿vale? Eso es lo que significa esta gráfica. De manera que aquí lo que decimos es, bueno, le decimos, oye, estamos a esta temperatura cuando en realidad estamos a esta. Pero estamos a esta temperatura y entonces el motor va a despegar, el avión, va a despegar con este empuje, que es menor del que podría estar dando si le hubiéramos marcado la temperatura que hay en realidad como la que tuviera que operar, ¿vale? Claro, nos comenta también aquí en el libro que esto funciona si estamos hablando de temperaturas por encima del corner point. Estamos hablando de aquí temperaturas por esta zona, pues al final estamos dando el empuje máximo todo el rato, ¿vale? Si le decimos que la temperatura, si imaginaos que la temperatura real fuera aquí, que no sé qué decir, X grados, y le decimos que no, que es esta, pues me ha dado igual, porque en ambos casos estaría dando el empuje máximo nominal. Bueno, como os decía, esto es lo que denomina despegue flexible, y lo que sí ocurre en este caso es que en cualquier momento le podemos decir, oye, la temperatura no era esta, es esta, y el avión recuperaría su empuje máximo. Pero hay otro método, que es el empuje rebajado. Eso es lo que nos explican con esta gráfica. Y el empuje rebajado, la figura 13.4b, consiste en programar un empuje máximo del motor diferente. Es distinto, ¿eh? Ahora ya no podríamos recuperar el 100% del empuje, porque lo que estamos haciendo ahora es decirle, oye, no me des tanto empuje. No es que no me lo des, sino que no, este es tu límite. Entonces hay unas tablas y hay una serie de datos que dicen, bueno, pues con este empuje puedo funcionar y en realidad podríamos estar funcionando con esta curva, pero le hemos dicho, no, funcióname con esta otra curva, ¿vale? Y con esta otra curva lo que está pasando es que a la temperatura actual, que es esta, estaríamos despegando con este empuje. Bien, vamos a hablar ahora del consumo específico de combustible, que tenemos ahí la figura 13.5 para ilustrar esto. El consumo de combustible, como os podéis imaginar, depende pues del motor, del empuje que se esté dando, depende de un montón de parámetros. Y el caso es que para poder comparar unos motores con otros, pues digamos que hay que quitar todas las variables y dejar todas menos una, hay que dejar una variable solo. Entonces de eso se trata al analizar el consumo específico. El Specific Fuel Consumption, SFC, que se define como el gasto de combustible por cada unidad de tiempo y por cada unidad de empuje generada. Es decir, vamos a ver eso, cuánto consumo en un tiempo determinado tiene un motor, pero por cada unidad de empuje generada, ¿vale? Para poder comparar unos motores con otros. Claro, si uno me está dando, pues qué te digo yo, 6.000 libras y otro me está dando 8.000, pues en teoría el de 8.000 tiene que consumir más. Pero consume más en el sentido de consumo específico, es decir, está compensando si está dando, o sea, el mayor consumo, ese mayor empuje que está dando, o está siendo menos eficiente, ¿cómo es la cosa? Entonces hay que hablar de eso, de consumo específico de combustible. Entonces tenemos bueno, un par de fórmulas aquí, o bien esta, o sea en libras o sea en kilogramos, y entonces nada, el consumo específico de combustible pueden ser libras de masa. ¿Qué van a ser las libras? Pues podrían ser libras de fuerza.
Sabemos que la unidad de masa no es lo mismo que unidad de fuerza, pero se habla muchas veces de kilogramo fuerza en el sistema, no es el sistema internacional, quería decir en nuestro ámbito, que no utilizamos libras sino kilogramos, pues se habla de kilogramos fuerza, si los kilogramos son masa, no son fuerza, pero bueno, sabemos que, entre comillas, hablando mal, se habla así de ello. Entonces volvemos al principio. El consumo específico serían libras de masa de combustible consumidas por hora, en cada hora, con respecto a las libras de fuerza que ha generado ese motor. Y si hablamos en kilogramos, el consumo específico son en los kilogramos de combustible consumido en cada hora por cada kilogramo fuerza de empuje generado por ese motor. Eso es lo que es el consumo específico de combustible. ¿Vale? Las fórmulas del consumo específico de combustible, y vienen a reflejar eso, lo que os digo, cuánto me gastas en una hora por cada kilogramo fuerza, por cada kilogramo de empuje que me generas. Y aquí pues nos dibujan unas gráficas en las que realmente estas gráficas lo que mejor podemos obtener es que existe un mínimo para el cual se produce el menor consumo específico de combustible. Entonces quiere decirse que no, digamos, por querer obtener menos empuje del motor vas a conseguir un menor consumo específico de combustible, sino que realmente habrá un óptimo que será cuando sea el mínimo de consumo específico de combustible. Y aquí nos ponen, bueno, pues en diferentes condiciones digamos, de vuelo, ¿vale? Vamos a la 13.2, estructura y componentes del sistema de combustible, que es lo que vamos a ver ahora. Y de nuevo, pues para ilustrarlo, nos ponen esta figura de aquí. Entonces eso, lo hemos dicho ya varias veces, pero el sistema de combustible lo que hace es suministrar el combustible necesario para mantener el motor funcionando correctamente. Y tiene una serie de sistemas de control para mantenerlo dentro de unos márgenes. Y ahora nos habla de los márgenes. Entonces tenemos un régimen de automantenimiento, régimen de ralentí, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, el régimen de automantenimiento es el régimen mínimo para que el motor se mantenga encendido, ¿vale? Luego tenemos un régimen máximo admisible, que sería el régimen de la sobrevelocidad. Estaría por aquí. Entonces, como veis aquí al 106% ya puede sufrir daños, y entonces ya el sistema de combustible, digamos, tiene que tener algo para evitar que el motor se pueda acelerar por encima del máximo de revoluciones que puede soportar el motor. Luego hay unas condiciones mínimas de mantenimiento de la llama dentro de la cámara de combustión. Entonces ya sabéis que el mantener la llama en la cámara de combustión dependía de la velocidad con la que entrara el aire, de la presión, de la temperatura. Tenía una serie de parámetros que hacían peligrar el automantenimiento de la llama. Pues el sistema de combustible tiene que tratar de mantener esos parámetros de manera que el motor siga en marcha. Luego también teníamos la línea de entrada en pérdidas del compresor. Pues eso, también sabemos que el compresor puede entrar en pérdidas y entonces pues tendríamos graves problemas ahí. Bueno, pues todos estos parámetros tienen que llegar al sistema de combustible para dosificar la cantidad exacta para mantener el motor funcionando dentro de estos parámetros, como digo. Otra muy importante es la temperatura máxima admisible de funcionamiento, que es la EGT. Pues no puede sobrepasar determinados valores, y entonces si los sobrepasa va a bajar la cantidad de combustible inyectado, ¿vale? Otra es la presión máxima admisible en la zona de combustión. Otra es la velocidad de rotación del fan. Bueno, pues todos esos parámetros hacen o limitan o condicionan la cantidad de combustible que se va a inyectar en la cámara de combustión. De manera que el sistema de combustible, como digo, tiene que tener algo que sea capaz de regular la cantidad de combustible en función de esos parámetros. A ver, vamos a ver la figura 13.7. A ver dónde está la figura 13.7. Bueno, aquí están todos esos parámetros que hemos ido diciendo. Figura 13.7, se ve todo. Vale, pues este es un esquema del sistema de combustible, ¿vale? El combustible se extrae de los depósitos mediante las bombas sumergidas. Aquí las tenemos, ¿vale? Y se envía hasta la válvula de corte de baja presión, aquí, la LPFSOV, ¿vale? Que aquí consideramos que empieza el sistema de combustible del motor.
que este sistema está dividido o lo podemos dividir, no es que esté dividido, bueno, sí, en la parte de baja presión y la de alta presión, ¿vale? Entonces, desde la válvula de baja presión, el combustible es impulsado por la etapa de baja presión mediante esta bomba, que es la bomba de baja presión. La LPP, pues eso en inglés, Low Pressure Pump, pues bomba de baja presión, que lo lleva al intercambiador de calor. Lo tenemos aquí. ¿Os acordáis? El intercambiador de calor, que era Fuel, Oil, Heat Exchange, o sea, el intercambiador de calor, aceite, combustible, que tenemos aquí. Después, a través de un filtro, va por la bomba de alta presión a la unidad, a la HMU, a la unidad hidromecánica, ¿vale? ¿Qué hace la HMU o la FCU, que es la Fuel Control Unit, que aquí nos pone la HMU? Pues es el encargado de determinar el combustible requerido para régimen y para cada solicitud de potencia. Entonces esto lo envía a los colectores y también a los inyectores a través de la válvula de corte de alta presión, que la tenemos aquí, ¿vale? Es verdad que pasa antes por un caudalímetro para medir exactamente cuánto está enviando, y también es verdad que la HMU está unida a la palanca de mando de gases del piloto, de manera que va a través del caudalímetro hacia los colectores y hacia los inyectores. Entonces, como os decía, esta HMU recibe información de diferentes parámetros, como pueden ser las presiones de entrada y la salida del compresor, la temperatura del aire, el régimen de alta, la temperatura de los gases de escape, y con todo eso va corrigiendo el caudal, ¿vale? El caudal de combustible que manda hacia los inyectores al final. Aquí estábamos viendo los parámetros, o los está queriendo reflejar con estas líneas, que son sensores y que se lo mandan a la HMU, ¿vale? Que hay retornos, ¿de acuerdo? Válvulas, también sería una especie de retorno, una válvula de alta, que lo volvería otra vez a la aspiración de la bomba de alta, etcétera. Bueno, pues esto, como veis, es un esquema de un sistema de combustible que, como os comentaba, pues es muy interesante. Muy interesante no, es muy importante sabérselo. Esta válvula, lo que os decía, en caso de incendio, pues cortaría y entonces independizaría, fijaos, todos los depósitos y el resto de motores de este motor que estamos suponiendo que se ha incendiado, ¿vale? Con lo que, pues eso, evitamos la posible propagación. Muy bien, vamos a ver ahora el punto 3.2.1, que es la válvula de baja, ¿vale? Entonces la figura 13.8, vamos a poner la figura 13.8, la tenemos aquí. Entonces, cuando se acciona el arranque, se abre esta válvula y en caso de necesidad se puede cerrar también para aislar un motor en concreto del resto del sistema de combustible, por ejemplo, en caso de incendio, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos es eso, que lo que decía aquí arriba. En caso de que se incendie, pues cerramos la válvula de baja y estamos aislando este motor del resto del sistema de combustible. Y esta válvula en concreto es lo que hablan aquí y la que vemos aquí, ¿vale? Está aquí en el pylon y entonces pues lo independizaría. Se supone que aquí están los depósitos y aquí está la válvula. Vamos a ver otra, la figura 13.9. Son las bombas de combustible. Ahora estamos hablando de bombas de combustible. Estas bombas se accionan desde la caja de accesorios y suelen tener las dos etapas, una centrífuga y otra volumétrica, ¿vale? Y vimos que hay un filtro y un intercambiador de calor entre ambas etapas. Aunque estas estén juntas físicamente, el combustible va y vuelve a estos elementos. Vamos a ver. Estamos diciendo que tenemos una bomba de baja y que tenemos una bomba de alta, y estamos hablando de que tenemos filtros, que tenemos un intercambiador de calor, etcétera, entre una y otra. Y esquemáticamente hablando las tenemos separadas, pero en la realidad podrían estar juntas, ¿vale? Podrían estar juntas. Creo que hay otra imagen que lo dice mejor. Bueno, la bomba de baja alimenta la de alta y evita la cavitación de la de alta. ¿Recordáis esto de la cavitación?
que es, claro, decir burbujas no está bien, pero es esa especie de burbujas pero de vacío. O sea, lo que pasa es que si se crean esos vacíos en la circulación del combustible, ese vacío se va a rellenar de una manera muy brusca, provocando unas vibraciones potentes que hacen mucho daño a los elementos mecánicos. Entonces, para evitar, digamos, esos vacíos, lo que se hace es alimentar sobradamente a la bomba de alta con la bomba de baja para que tenga caudal suficiente para que no haya ese vacío, ¿vale? Estas bombas, además, las de baja, serían capaces de alimentar a la bomba de alta si fallaran las bombas sumergidas de los depósitos. Como sabéis, en los aviones hay siempre sistemas sobredimensionados y estas bombas serían capaces de absorber y de enviar combustible suficiente, aunque estuvieran estropeadas las otras bombas, como digo, las bombas de los depósitos. Y la bomba de alta es capaz de suministrar combustible para cualquier régimen de funcionamiento del motor. ¿A dónde lo envía? A la HMU, que como sabemos es el encargado de dosificar la cantidad de combustible. Volvemos un momento atrás y lo recordamos que esta bomba lo envía a la HMU y la HMU ya es la que se encarga de enviar qué cantidad es la necesaria. Esta bomba envía combustible combustible suficiente a la HMU y esta es la que se encarga de decidir cuánto envía realmente. Vamos a la figura 1310, a ver dónde está. Vale, aquí tenemos la figura 1310. Y entonces, a ver, aquí lo que se podía ver es que hay el acoplamiento a la caja de accesorios, las válvulas de sobrepresión, entrada de aceite, salida de aceite, envío al intercambiador de calor, retorno del intercambiador de calor. ¿Veis? Entonces aquí está todo eso que hemos visto antes, de que va y viene al intercambiador de calor, sale, ¿verdad? Vamos a recordarlo bien. De la bomba de baja va al intercambiador de calor y vuelve del intercambiador de calor, o mejor dicho, va del intercambiador de calor a la bomba de alta. Eso, aquí tenemos que se envía al intercambiador de calor, por lo tanto lo está enviando la bomba de baja y vuelve del intercambiador de calor y por lo tanto esto va a entrar ya en la bomba de alta, ¿vale? Luego también tenemos bombas de caudal variable. Estas bombas de caudal variable, veréis, hay unos pistones que son estos de aquí. Imaginaos varios pistones alrededor de este eje. Este es el eje y aquí hay varios pistones. Entonces estos pistones son accionados hacia adelante y hacia atrás por un muelle y hacia adelante por este plato. Este plato que hay aquí, os lo tenéis que imaginar que es algo redondo, claro, pero solo estamos viendo un corte. Este plato va girando. Entonces cuando gira, esta parte de aquí que está más hacia la izquierda, según estamos mirando, va empujando los pistones, los va echando hacia adelante. Y cuando llega a esta parte de aquí, la más separada, pues los pistones recuperan recorrido. De manera que cuando van hacia la derecha, aquí se llena de combustible y cuando se impulsan hacia la izquierda, cuando van hacia la izquierda, impulsan combustible. Bueno, pues esto es de caudal variable porque este plato lo podemos poner más inclinado o más recto. Si lo ponemos más recto, el plato, aunque gire, no hace el movimiento de avance y retroceso de los pistones. Pero si lo ponemos inclinado, sí. Entonces eso es lo que conseguimos con este tipo de bombas. Quiero decir que lo que se consigue es pues, que sean de caudal variable, según el plato esté más o menos inclinado, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de una bomba de pistones axiales, con lo cual yo creo que se va a ver muy bien lo que estamos diciendo de cómo cambia el caudal. Aquí tenemos los pistones girando, el plato, y como veis los pistones van retrocediendo porque el plato tira, digamos, de ellos. Bueno, en realidad hay muelles que lo empujan. Esa era la zona de la aspiración y luego estaba la zona de impulsión, que es la zona roja. Ahora mismo no estamos exactamente viendo la impulsión, pero la zona azul es donde está aspirando y la zona roja donde está impulsando. Entonces ahora eso, veis cómo los pistones van yéndose hacia la izquierda, aspirando el fluido, y lo que no vemos pero nos imaginamos es cómo en la otra parte, en la parte de atrás, van cada vez yéndose más a la derecha
y por lo tanto impulsando. Y ahora lo que ha cambiado, este actuador ha cambiado la inclinación del plato, de manera que ahora hay menos recorrido de los pistones. Y ahora ha cambiado más, el actuador ha cambiado más en la inclinación del plato hasta dejarla nula, y ahora mismo no hay, como veis, nada de aspiración ni de impulsión. Que os estáis fijando cómo ha cambiado el actuador la inclinación del plato, vuelve a haber aspiración. ¿Vale? Bueno, pues esto es cómo funcionan, el principio de funcionamiento de estas bombas de pistones axiales con inclinación del plato variable. Muy bien. Vamos a recuperar el libro digital. Vale. Entonces ahora vamos a ver otra cosa que son los filtros de combustible. Bueno, generalmente nos encontramos filtros en la línea de baja y también en la línea de alta, y vemos 4 tipos fundamentales de filtros. No sé si hacerlo un poco más pequeño para verlos todos, o si será mejor no verlos todos, pero verlos un poco más grandes. Bueno, vamos así. Vamos poco a poco. Vamos primero con el de la figura 11-13A. 11 no, vamos a ver qué es. 13-11. La figura 13-11A. Son filtros de fibra de celulosa. ¿Vale? Pues eso, lo que su nombre indica, fibra de celulosa. Tienen ahí, veis, esa forma de acordeón. No es realmente, claro, verlo no lo veis, pero sí que os lo podéis imaginar que esto está plegado hacia adentro, sale hacia afuera, plegado hacia adentro, sale hacia afuera, y entonces encapsulados aquí sobre estos discos, pues tienen esa forma, pero tienen bastante superficie filtrante, porque no es aquí un agujerito o una raja, sino que eso se mete para adentro y vuelve a salir para afuera en forma de acordeón, como os digo, la malla filtrante, y tiene bastante superficie de filtración, ¿vale? El B son filtros de malla metálica plana. Estos filtros soportan mayores presiones de trabajo que los anteriores, claro, y se pliegan en forma de acordeón, igual quiero decir que los anteriores, que los de los de fibra de celulosa. Suelen colocarse sobre 2 soportes circulares formando un cilindro. Todo esto que acabamos de decir nos valdría para haber dicho lo de arriba. La única diferencia, la diferencia evidente, por eso lo clasificamos, es que esto es de fibra de celulosa y esto es metálico. La C. La C son filtros de malla metálica cilíndrica. ¿Veis? Aquí ya no está plegado en forma de acordeón, Es un cuerpo cilíndrico de acero con orificios que determinan su nivel de filtrado. Esto exactamente no es lo que va a determinar el nivel de filtrado. Esto es una carcasa protectora, por decirlo así, porque claro, esto es, como veis, es un agujero enorme, sino que la malla metálica que hay por ahí dentro con agujeros mucho más finos es lo que determina el nivel de filtrado. Y luego también tenemos los filtros de galleta. Pues su nombre es muy elocuente, ¿no? Pues es un filtro que se coloca en la línea de alimentación, que en realidad está formado por un conjunto de filtros circulares, y estos suelen estar en el circuito de alta, ¿vale? Y luego tenemos la figura 13-12. Vamos a ver la figura 13-12. Aquí, que estos filtros de combustible también tienen las válvulas de bypass que veíamos en los filtros de aceite, y también tienen dispositivos de aviso de filtro obstruido, ¿vale? Que la obstrucción puede ser por impurezas o por hielo. Acordaos que el combustible, la verdad es que lo vamos a ver más tarde, pero el combustible puede contener agua, y a las bajas temperaturas que se alcanzan en vuelo, pues se podría congelar, ¿vale? Entonces eso podría llegar a obstruir estos filtros de combustible. Su principio de funcionamiento, el principio de funcionamiento de los indicadores, quiero decir, de los avisadores, es por presión diferencial, antes y después del filtro, ¿veis? Entonces en esta gráfica es lo que nos está diciendo, que si la diferencia de presiones es baja, eso implica que el filtro está limpio. Pero si el filtro se ensucia, la diferencia de presiones antes y después del filtro se va elevando, es alta, le cuesta pasar, ¿vale? Entonces, si le cuesta pasar, hay una pérdida de carga, y eso es la diferencia de presiones. Bueno, pues en un determinado nivel de presión diferencial se avisa en cabina, y si superamos ese nivel, se abre la válvula de bypass, ¿vale? Entonces el aceite, me sale todo el rato el aceite, combustible pasaría sin filtrar. Pero al igual que es mejor tener aceite sin filtrar que no tener aceite,
pues es mejor seguir disponiendo de combustible y alimentando los inyectores sin filtrar antes que no tener combustible. Pero fijaos que antes ha pasado por un aviso en cabina de que esto está mal. ¿Vale? Punto 3.2.4. 13.2.4. Sistemas de calefacción del combustible, es decir, los intercambiadores de calor. Claro, algo hemos visto porque como hemos hablado de los intercambiadores de calor con el aceite y utilizaban combustible para refrigerar el aceite, pues ya hemos visto algo, ¿vale? El intercambiador de calor precalienta el combustible antes de la HMU, que además recuerdo que lo hemos comentado en clase alguna vez. Bueno, el caso es que enfría el aceite, calienta el combustible. El filtro está después del intercambiador. ¿Por qué? Pues es para evitar obstruirlo por la formación de hielo. ¿Vale? Es decir, si tenemos el combustible frío, puede tener hielo. Si ponemos el filtro ahí, se puede obstruir el filtro. Pero si ponemos el filtro después del intercambiador de calor, el combustible ya está un poco más caliente, puede haber sido lo suficiente como para haber descongelado el agua y no obstruirse ese filtro. Vamos a ver la figura 13.13. Bien, las tenemos ahí. Bueno, de nuevo un poquito que no acaban de entrar. Bueno, pero lo vamos a ver así. La mayoría de estos intercambiadores son aceite combustible, que lo hemos comentado así. Enfrían uno y calientan otro. ¿Cuál enfría? El aceite. ¿Cuál calienta? El combustible. Y aquí tenemos dos ejemplos de ellos, ¿vale? Esta es la figura 13.13 de diferentes intercambiadores de calor. Vamos a ver la figura 13.14, que sería esta de aquí, que esta sí que la vamos a tener que bajar un poco para entenderla, o para poder verla, quiero decir. Algunos motores emplean combustible para refrigerar el generador eléctrico. Bueno, el IDG, en realidad lo que enfrían es el aceite con el que está lubricado ese generador. Y entonces para ello, para refrigerarlo, derivan una parte del combustible desde la HMU hasta un intercambiador que refrigera el aceite de la IDG. Entonces es lo que estamos viendo aquí. De la HMU, que acordaos que es la que suministra el combustible corregido, o mejor dicho, el combustible necesario hacia los colectores e inyectores, pues esta unidad hidromecánica también puede estar derivando una parte de combustible hacia el IDG para refrigerarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A veces, al ralentí, el combustible se calienta demasiado. ¿Por qué? Pues porque hay poco caudal de combustible. De manera que tenemos una válvula, la Fuel Return Valve, así en Spanglish, que lo que hace es retornar aceite al depósito, perdón, aceite no, combustible al depósito, si este combustible está demasiado caliente. Entonces, mirad, lo normal es que una vez que la HMU ha pasado por el intercambiador de calor de la IDG parte del combustible, ese combustible vuelva otra vez a la zona de aspiración, ¿vale? Como veis, pasa por el intercambiador de calor de aceite, digamos, principal, vuelve a la HMU, bomba de alta, etc. Pero ¿qué pasa si este combustible está demasiado caliente? No queremos que vuelva aquí demasiado caliente, pues lo que hacemos es enviarlo a través de esta válvula al depósito. Si lo envías al depósito, lo que está pasando es que se enfría porque en el depósito hay un montón de combustible frío y ya se mezcla con lo que haya en el depósito y vuelve otra vez cuando le toque, pues por aquí, pues ya una temperatura, digamos, una temperatura más baja. ¿Vale? Eso es lo que nos está indicando esta imagen. A ver qué nos dice aquí. Este es el A era el sistema de refrigeración aceite combustible de los motores CFM56 y el otro es del sistema de refrigeración aceite combustible del V2500, ¿vale? En el cual pues tenemos lo mismo aquí, tenemos el combustible, la bomba de baja, tenemos una derivación hacia aquí, hacia la IDG, ¿vale? Aquí tenemos la válvula de retorno hacia el tanque de combustible, como veis aquí. Este circuito por dentro no nos lo enseñan, pero la HMU está enviando también aquí combustible y pasa lo que venga por esta línea por el intercambiador de calor principal. Fijaos que aquí tenemos un intercambiador de calor con aceite y aquí un intercambiador de calor con aire, que comentábamos que podía haber dos intercambiadores de calor, digamos de técnicas diferentes, uno con aceite y el otro con aire, y al final acaba llegando a través del filtro de alta, no, perdón, a través del filtro, no de alta, a través del filtro, porque la bomba de alta presión está aquí, a la HMU,
que es la que manda el combustible que sea necesario hacia los colectores e inyectores. Vale, otra cosa. Unidad de control hidromecánica. Hemos hablado ya bastante de ella y aquí nos dicen prácticamente lo mismo, que es el dispositivo encargado de ajustar el flujo de combustible que se envía a las cámaras de combustión. ¿Vale? Dispone de una válvula medidora, que es la FMV. Esa válvula controla la cantidad enviada a los inyectores. Está ligada al mando de gases, como es normal, porque tendrá que responder a las exigencias del piloto o a los deseos del piloto, vamos a decir. Y también esa válvula recibe información de otros parámetros, como puede ser pues, la presión y la temperatura, y entonces con eso se corrige el caudal de combustible. En realidad esto lo vamos a ver en el apartado 13.3. ¿Vale? Entonces lo hemos visto así un poco rápido, pero en el apartado 13.3 lo vamos a ver bien. Luego está el medidor de flujo y válvula de corte de alta. Vamos a ver dónde está eso. Bueno, medidor de flujo y válvula de corte de alta. Entonces tenemos que a la salida del HMU está la válvula de corte de combustible de alta, ¿vale? La HPFSOV, que bueno, pues High Pressure Fuel Shutoff Valve. Bueno, pues eso, HPFSOV. Ya sabéis que al final las siglas se utilizan muchísimo y nos las tenemos que aprender. Entonces, esta válvula se abre durante el proceso de arranque cuando las condiciones en la cámara de combustión son las adecuadas ya para que el motor se ponga en marcha. ¿Vale? Entonces, esa válvula se abre y permite ya finalmente el paso hacia los inyectores. No es esta, y se cierra para parar el motor. ¿Vale? Bueno, estábamos hablando de la otra, de la HPFSOV. Y esta imagen es la del caudalímetro. Entonces, aguas abajo de la válvula de corte de alta está el caudalímetro, que lo que va a hacer es medir el combustible que efectivamente se está enviando a los inyectores. ¿Vale? Y aquí, como os digo, tenemos esta imagen. Otra, manguitos de distribución e inyectores. ¿Vale? Entonces, a todos los inyectores les tiene que llegar el mismo combustible. Y los colectores están pensados y están diseñados pues, para que así sea. Entonces, hay digamos, diferentes soluciones, pero hay modelos que llevan el combustible a una válvula distribuidora y de esta parten conductos a cada inyector, pero otros modelos es un conducto alrededor de las cámaras del que parte ramificaciones a cada inyector. Y ese en concreto, ese modelo, pues la verdad es que es el que hemos visto, porque en los motores que estamos desmontando es esto que acabo de describir ahora, pues un conducto general del que parten ramificaciones, ¿ves? Es común que este conducto alrededor de las cámaras esté duplicado, esto ya no lo tenemos nosotros, ¿vale? Pero lo normal es, como digo, que esté duplicado, con una línea para los inyectores de baja potencia y otra para los de alta. Que eso sí que lo hemos visto en los temas cuando veíamos las cámaras de combustión, que había pues eso, la cámara principal, la cámara piloto, todo eso, y había inyectores que, bueno, podía haber dos inyectores o podía haber un inyector duplex, aunque eso lo vamos a ver ahora. En este caso, en el caso de que tengamos dos conductos alrededor de las cámaras, en este caso habrá una válvula que permitirá el paso hacia la línea de alta potencia cuando sea necesario, ¿vale? Bueno, también hay casos en los que solo hay una línea. Hay una línea, pero los inyectores tienen válvulas que permiten alimentar a una o a dos salidas, ¿vale? Entonces, para baja, digamos que está funcionando pues el inyector de baja, y para altas, pues se abre, digamos, la válvula que permite el paso hacia la salida del inyector de alta. Como vimos en el tema de las cámaras de combustión, la línea de baja no se cierra cuando se abre la de alta. Eso también hay que recordarlo, porque no es que se apague uno o deje de inyectar uno, sino que cuando necesitamos más potencia, entra en funcionamiento el inyector de alta, o si es duplex, digamos, la parte de alta de ese inyector, ¿vale? Bueno, estoy con ganas ya de pasar a la figura 13.6. Vamos a ver la figura 13.6. Sí, tenemos así. Bueno, porque aquí hablamos de los inyectores. Los inyectores que van en la cámara de combustión, y ya sabemos o ya nos imaginamos que la misión de ellos es suministrar el combustible convenientemente vaporizado para que la combustión sea lo mejor posible. Entonces, a ver, os tenéis que hacer a la idea que lo que aquí necesitamos en el proceso de combustión es que cada gota de combustible tenga oxígeno a su alrededor suficiente para que ese oxígeno se combine con el hidrocarburo en sí que forma el combustible. Es decir,
que las gotas sean lo más pequeñas posibles para que el aire sea capaz de encontrarse con los hidrocarburos, pensando en moléculas, pues lo más fácilmente que se pueda. Pues no sé, imaginaos una gota gorda de combustible. Primero se tiene que quemar la capa de fuera para que se forme, para que se combine con el oxígeno y digamos se aparte de ahí para dejar otra parte de hidrocarburo, digamos más interna de esa gota gorda, vamos a imaginárnoslo así, otra parte de hidrocarburo que está más en el centro de esa esfera, que es la gota. Y eso que se combine con oxígeno y que se aparte. Y así, digamos, durante un proceso que aunque nos parezca muy rápido, pues no es lo suficientemente rápido si las gotas son gordas y entonces estamos echando combustible sin quemar, malas combustiones y estamos teniendo problemas. ¿Qué se puede hacer o qué se quiere hacer? Se quiere que las gotas sean lo más pequeñas posibles, incluso que esté en forma de gas el combustible al entrar en la cámara, para que esté tan disperso que el oxígeno pueda encontrar a esas moléculas de hidrocarburo, digamos, de forma individual, que se pueda combinar directamente sin tener que ir apartando capas de combustible para llegar a combustible que hay más profundo. Bueno, pues eso es lo que quiere hacer el inyector, es meter ahí el combustible atomizado queriendo decir ahí superdividido, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues diferentes tipos de inyectores que los podemos clasificar atendiendo a diferentes factores. Entonces, por ejemplo, por la actuación sobre el combustible, tenemos atomización por presión. Eso es una de las clasificaciones. O sea, atendiendo a qué hacemos sobre el combustible, podemos tener atomización por presión, podemos tener atomización por presión con chorro de aire y podemos tener vaporización. Entonces, atomización por presión es el inyector que está en la figura A. Entonces lo que tratamos de hacer es someter a presión al combustible, que es obligado a pasar por unos orificios muy pequeños, de manera que así el combustible se divide en pequeñas gotas. Esta pulverización tiene forma de cono, ¿vale?, con el objetivo de que haya más superficie de mezcla con el aire. Como veis, la idea es siempre que haya la mayor superficie posible para que haya aire alrededor de cada microgota de combustible. Estos inyectores son sencillos, pero deben soportar estas presiones de trabajo. Y es verdad que la atomización no suele ser perfecta, ¿vale? Luego tenemos otra, que era lo que hemos dicho, atomización por presión con chorro de aire, ¿vale?, que sería el de la figura B, que es parecido al anterior. Aquí tenemos la zona en la que sale aire, es parecido al anterior, pero se ayuda de una corriente de aire para favorecer y homogeneizar esa atomización. Requiere menos presión de funcionamiento que el anterior. Bueno, aquí hay más cosas, porque aquí también es duplex y tiene inyección de agua, ¿vale? Pero aquí en concreto en esta figura lo que estamos queriendo decir es que tiene un aporte de aire aquí para ayudar a esa atomización. Y luego tenemos la vaporización. La vaporización es una clasificación de los inyectores en función de cómo hacen sobre el combustible para atomizarlo, ¿vale? Pues la vaporización, que es la figura F, está aquí, mezcla vaporizada, sale, ¿vale? Aquí entra el combustible, entra aire y esta zona está dentro de la cámara de combustión muy caliente, de manera que, de manera que cuando realmente acaba de aflorar a la cámara de combustión ya se ha evaporado, se ha pasado a gas y desde luego está más dividido que si fueran microgotas. Entonces eso, pues el combustible se vaporiza en este tubo caliente gracias a la temperatura que hay en la cámara de combustión, ¿vale? Esto mejora la mezcla. El propio combustible hace refrigerante de este tubo, de manera que si vamos a bajas revoluciones o con bajo consumo, quiero decir, y hay mucho calor, pues esto corre peligro, ¿vale? Entonces es su principal inconveniente, que este tubo está sometido a muy altas temperaturas.